Bien, muy buenos días, espero que estén bien esta mañana. Vamos a empezar cantando La alegría está en el corazón, pero con caras alegres, aunque están todas tapadas por los barbijos. Vamos a adorar al Señor juntos esta mañana con esta canción. Fuerte. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Otra vez. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Bien, y vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 50. Salmo 50, versículo 16. Vamos a hacer el llamado a la adoración esta mañana. Es un momento para reflexionar en la palabra de Dios, preparar nuestros corazones para adorarle en esta mañana. Voy a pedirle a Federico si puede leer el Salmo 50, versículo 16 al 23. Dice la palabra de Dios. Pero el impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto: lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino demostraré la salvación de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos venir a tu casa a adorar tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos indica cómo nosotros debemos vivir, nos indica realmente y nos marca que somos pecadores, que estamos lejos de ti, nos marca nuestra situación de pecado y que por nuestra propia cuenta no podríamos llegar al Señor. Y sin embargo, Señor, también encontramos en la palabra de Dios tu plan de salvación desde el principio, un sacrificio, pensando en sacrificio, Señor, para perdonarnos de nuestros pecados. Y Señor, sabemos que es por medio de creer en ti, sabiendo que tú tomaste nuestro lugar, que podemos ser salvos. Señor, te agradecemos por tu sacrificio en la cruz. Y como dice este salmo también, ahora queremos honrarte, agradecerte, vivir para ti, seguir tu palabra, tus mandamientos. Y Señor, pedimos que ese sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, no solamente en esta mañana y en esta reunión, sino todos los días de nuestra vida. Agradecimiento por lo que has hecho por nosotros, vivir para ti, dedicar nuestra vida a crecer, a ser transformado a tu imagen, con el objetivo de darte gloria y honra a tu nombre. Sabemos que eres un Dios, el Dios poderoso, todopoderoso, y que merece nuestra gloria y nuestra honra. Y Señor, pedimos que podamos hacer eso, darte esa gloria y honra por medio de aplicar las verdades de tu palabra en nuestra vida. Pedimos, Señor, en esta mañana que esta reunión sea grato para ti, que sea de gloria y honra para ti también mientras cantamos y estudiamos tu palabra juntos. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir cantando. No sé cuántos conocen esta canción, lo han escuchado quizás.
en otro momento otra vez. La próxima, cuando andamos con Dios. Volví a los 80 con ese himno, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo, capítulo 20. Mientras están buscando ahí, capítulo 20, versículo 17. La semana pasada habíamos visto que todos somos iguales en el reino, que significa que todas las personas que reciben a Cristo reciben la misma salvación, la misma herencia incorruptible, la misma vida eterna, la misma eternidad para adorar a Dios juntos, los mismos beneficios. Aun si la persona es un mártir, muere como mártir para el Señor, o una persona que realmente fue flojo toda su vida, reciben el mismo beneficio de la vida espiritual, digamos, de la vida eterna. Sin embargo, habíamos visto que es importante igual vivir para el Señor y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Hoy vamos a seguir en el pasaje y realmente cambia, hace como un paréntesis acá, y después en el versículo 20 va a seguir con el mismo tema que vimos la semana pasada, que está tratando con el corazón de los discípulos. Los discípulos siguieron al Señor y lo hicieron porque dijeron, es el Mesías, es Dios, lo voy a seguir, vivieron para Él, pero ahora se están preguntando qué beneficios van a tener por ser los primeros en servir a Dios. Y vamos a ver eso la semana que viene. Pero ahora hace un paréntesis acá para marcarles una cosa que ya les dijo 2 veces. Esta es la tercera vez que lo va a repetir. La tercera es la vencida, ¿no es cierto? Para que los discípulos entiendan. Pero lo que va a compartir el Señor aquí con los discípulos es: el Señor va a sufrir el sufrimiento de Cristo.
Lo vimos ya, el Señor ya habló sobre su muerte y resurrección, lo hizo en el capítulo 16, versículo 21, fue la primera vez que les mencionó que iba a morir y a resucitar. La segunda vez que les mencionó fue en el capítulo 17, versículos 22 y 23. Les dijo, voy a morir, el Hijo del Hombre va a morir y va a resucitar. Y aquí es la tercera vez que les da es una predicción y lo hace de una manera más llena, con más detalle. Y vamos a mirar esos detalles. Sabemos que la muerte y resurrección es el centro de la revelación bíblica. Es el propósito de la palabra de Dios desde el principio hasta el final, es hablar sobre el plan de salvación de Dios, en cómo mandó a Cristo a redimir, a morir por el sacrificio de los pecados, para que nosotros podamos tener reconciliación con el Señor, para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios, y como beneficio vienen las cosas espirituales que no merecemos, pero que Dios nos da. Pero la Biblia nos da la revelación bíblica del plan de Dios para Cristo en entregar su vida desde el principio hasta el fin. Vamos a ver, se ve en la palabra de Dios el plan de Dios, y ahora estamos por entrar al sufrimiento. Pero cuando vos mirás Apocalipsis, va a ver la parte de gloria y honra al Señor exaltado sobre todas las naciones, sobre todos, como Él merece. Pero hoy vamos a ver el sufrimiento de Cristo en este pasaje. Antes de meternos acá, necesitamos entender esto. Los sufrimientos de Cristo no fueron un accidente. No fue un mal cálculo del plan de Dios. No fue una sorpresa ni para Dios ni para Cristo. No fue un shock, ¿no es cierto? No fue algo que lo sorprendió, sino que Jesús sabía, las primeras palabras que tenemos de la boca de Jesús es: yo vengo a hacer los negocios de mi Padre. Ese es el plan o el objetivo por el cual estoy acá. Y Jesús dijo, vengo a hacer los negocios de mi Padre. Eso es lo que me interesa. Y las últimas palabras antes de su muerte son, terminado es. Ya está. Cumplí con todo. Él venía con un plan. No fue un shock. No fue algo que fue accidente. Él venía con el plan que fue instituido desde antes de la fundación del mundo por Dios, en mandar a su Hijo a morir en una cruz como sacrificio para nosotros. Y el Señor acá por tercera vez está dando una predicción sobre su muerte y su resurrección, que los discípulos, vamos a llegar a eso, pero los discípulos nunca entendieron esa parte, ¿no? Siempre escucharon de la muerte, pero nunca escucharon de la resurrección, pero el Señor se lo dijo 3 veces. Vamos a leer el pasaje acá y después vamos a entrar en los detalles. Pero el sufrimiento de Cristo, vemos en el Mateo 20, versículo 17, dice, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Bien, la primera cosa que vamos a ver es el plan de sufrimiento. Como ya dijimos, no es una sorpresa para el Señor. Pero miren el versículo 18 principalmente, bueno, el versículo 17 lo leemos, dice, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Ellos estaban realmente saliendo de Jericó, yendo para Jerusalén. Están en camino a Jericó, pero están bajando y después subiendo hacia Jerusalén. Y el plan siempre iba a ser ir a Jerusalén. Ahora, los discípulos pensaban que estaban yendo para las Pascuas, porque era ya el tiempo de Pascua, pero el Señor iba para cumplir con el plan de Dios. Y dice en el versículo 18, dice, he aquí. La palabra he aquí es una exclamación. Y la idea es, primero que Él separa a los discípulos y le dice, escuchen esto, he aquí. Quizás es una sorpresa para ustedes lo que voy a decirles, quizás es un shock para ustedes, quizás no tiene nada de sentido en su plan, en la forma que ustedes ven al Señor Jesucristo, pero escuchen, tenemos que ir a Jerusalén.
Ahora ellos sabían que los líderes religiosos no querían saber nada con Jesús. Es más, los líderes religiosos habían mandado a muchas personas para engañarle, para tentarlo, para probarlo, para que él sea odiado por las multitudes. No lo querían. Y sabían también que aunque no entendían todo lo de la muerte de Cristo y que él tenía que entregar su vida, sabía que ellos lo odiaban y querían deshacerse de él. Entonces, si fuera por el plan de los discípulos, ellos hubiesen evitado Jerusalén a toda costa, porque ahí es donde estaba el peligro. Sigamos en Galilea. En Galilea hay algunos que no nos quieren, pero no tienen mucho poder. Pero en Jerusalén sí tienen poder. Entonces el Señor dice, voy a darles el plan de Dios. Y les dice, he aquí. Es una exclamación, esto los va a choquear, no lo van a entender. Pero vamos a ir a Jerusalén. Y una cosa, y les doy esto como algo aparte, dice subimos a Jerusalén. Saben que siempre se sube hacia Jerusalén. Cuando te vas de Jerusalén siempre vas para abajo. Les menciono nomás. Jericó está a 300 metros debajo del nivel del mar. 300 metros debajo del nivel del mar, que es más o menos donde estaba Jesús en este momento. Y Jerusalén estaba a 1500 metros arriba del nivel del mar. 1800 metros de diferencia. Y estos dos están a 24 kilómetros el uno del otro. Así que es subida. Gracias a Dios, cuando yo fui a Israel lo hicimos en micro las dos veces y no caminando como lo hacía el Señor, ¿no es cierto? Pero es más o menos 40 minutos y el micro está en subida. Entre las montañas de arena está en subida hasta que llegas a la ciudad de Jerusalén. Pero por eso dice siempre, subimos a Jerusalén, porque está arriba. Siempre que vas a Jerusalén vas para arriba, ¿no es cierto? Y especialmente desde Jericó. Bien. Ahora miren la reacción, y pueden dejar un dedo acá, pero en Marcos capítulo 10, versículo 32, el Señor le dice, he aquí, vamos a ir, Marcos 10, versículo 32, dice así, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Está en el camino a Jerusalén, y acá nos dice varias cosas que agrega Marcos. Nos dice que estaban perplejos, y vamos a ver esa palabra en un momento, pero tenían miedo también. Y el Señor después los separa y les dice, este es el plan de Dios. Pero la palabra acá es asombrados, perplejos, estaban asombrados, estaban confundidos, no entendían el plan de Dios, no entendían la situación que estaban por enfrentar. No entendían por qué irías al lugar más peligroso que podía tener Jesús. Ahora recuerden que ellos estaban esperando que Jesús venga a reinar. Entonces ellos probablemente pensaban en su cabeza, bueno, el Señor todavía no tiene a sus soldados acá. No tiene a su gente para ir a Jerusalén. Algún día va a ir a Jerusalén y va a reinar. Pero en este momento no está preparado. Entonces, ¿por qué vamos a ir, Señor? Es muy pronto. No estás listo para ir. Y tenían su plan, pero nos dice acá la palabra de Marcos que estaban con miedo, perplejos. Ahora esa palabra perplejo es la palabra zambeo, que es estar asombrado. Se usa 3 veces en el libro de Marcos, pero se usa también en Hechos 9:6, y no lo vamos a buscar, pero en Hechos 9:6 está el apóstol Pablo, que todavía no es el apóstol Pablo, es Saulo, y está en el camino a Damasco. Y hay una luz que se pone delante de él, que brilla y lo deja ciego, ¿no? Y ahí es donde usa la misma palabra, que es cuando Pablo experimenta estar ciego, no saber qué está sucediendo en su vida y está perplejo, está asombrado. Es la misma palabra que usa acá Marcos. ¿Por qué? Porque ellos estaban confundidos, no entendían el plan de Dios, no sabían lo que iba a pasar y no entendían por qué el Señor iría a ese lugar. Agrego esto como una nota para nosotros. A veces seguir al Señor, llegás a momentos en tu vida donde estás perplejo, donde no entendés el plan de Dios, donde no decís, Señor, estoy yendo a un lugar peligroso, estoy en mi camino de la vida espiritual y no entiendo esto, estoy encontrándome con diferentes tribulaciones y problemas y no sé qué voy a hacer. Y muchas veces evitamos esos lugares, decimos, no quiero ir ahí, Señor, estás equivocado. ¿Vos querés que vaya para este lado de mi vida espiritual? Estás equivocado, no lo voy a hacer. Estás perplejo.
Cuando vemos acá, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es claro acá porque Jesús se los presenta a los discípulos, pero en nuestra vida también tiene un plan. Y en el momento que nosotros estamos de nuestra vida espiritual también tiene un plan. Y nosotros siempre estamos perplejos porque no sabemos el plan o no entendemos el plan o no queremos vivir el plan. Pero Dios tiene un plan que es el camino que necesitamos tomar para seguir al Señor. Entonces agregamos eso a esta parte que está pasando acá. Los discípulos no querían seguir el plan. Decían, no, yo tengo otro plan, mejor que el tuyo, Señor. En el mío no sufrís y reinás. Pero en el plan de Dios, Jesús necesitaba hacer el sacrificio por los pecados del mundo para que podamos ser reconciliados. Y los discípulos no entendieron eso. En Lucas capítulo 18, versículo 31 nos habla de este mismo tema también. Y dice, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. El plan de Jesús no era un shock, no era algo por accidente. Él estaba como necesitamos ir a Jerusalén. Hay algo que fue escrito en la palabra de Dios y necesitamos cumplir todas las cosas que fueron escritas sobre el Hijo del Hombre. Y ya les está marcando, y ahora vamos a ver algunas cosas en este pasaje de las cosas que él estaba hablando, que se profetizaron y se hicieron. Pero los discípulos estaban perplejos, estaban asombrados, estaban como yo tengo un plan mejor que Dios. Y Jesús les dice, les voy a contar el plan. Ustedes están perplejos, pero este es el plan de Dios. Necesitamos ir, porque los profetas han escrito cosas y primero necesitamos cumplir con eso. Y les menciono algunas cosas nomás de las profecías que marcaron en la Biblia. Tenés varios, pero yo voy a Zacarías, y pueden anotarlo si quieren. Zacarías es 2 libros para atrás de Mateo. En Malaquías, Zacarías antes de eso. Pero en Zacarías 9:9 nos dice, voy a mencionar algunos nomás, pero regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Vamos a ver eso en unas semanas más adelante, pero parte del plan profético es que el Señor venía a Jerusalén, el rey, pero venía montado sobre un asno, sobre un pollino. Nos dice ahí que es el hijo de Asna, y eso es lo que pasó. Era una profecía que años atrás fue marcado y Jesús cumplió. El Salmo 2 dice que sus enemigos van a estar enojados con él y van a mostrar su furia. Zacarías 11:2, que estamos ahí, 11:2 dice, 11:12, perdón, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla, y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Se acuerda que pagaron 30 piezas de plata? A Judas, ¿no es cierto? Por el Señor, pero ya está haciendo profecía de eso. Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Van a ver al Señor traspasado, y eso es lo que sucedió. Zacarías 13:7. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Cuando lastiman a Jesús, cuando lo ponen en la cruz, ¿qué pasa con las ovejas? Corren, se dispersan. Era algo que estaba profetizado por los profetas. Tenemos varios. Salmo 22:16 dice que él iba a ser traspasado en la cruz. Éxodo 12:46 dice que ninguno de sus huesos iban a ser rotos. Salmo 22:18 dice que sus vestiduras iban a ser suertes, a tener suerte para ver quién ganaba su vestidura. Salmo 69:21 dice que iba a tomar vinagre. Salmo 22:1 dice que iba a gritar en dolor. Salmo 16:10 dice que iba a resucitar de la muerte. Salmo 110:1 dice que él iba a ascender al cielo. Y si querés profecías más detalladas de la muerte de Jesús, podés ir a Salmo 22, podés ir a Isaías 53 y podés leer Zacarías, todo el libro realmente, que marcan profecías de cómo iba a ser la muerte de Jesús. Todos los detalles. Y el Señor
Necesitaba ir a Jerusalén para cumplir con todas esas cosas. Los discípulos, bueno, vamos a Jerusalén, supongo que vamos a ir porque es la Pascua y necesitamos hacer nuestro sacrificio. Pero no querían, pensaban que Dios se estaba equivocando. Y Jesús dice, está todo controlado, está todo bajo control, está todo en el plan de Dios. Vamos para Jerusalén porque ese es el plan de Dios. Necesito cumplir con todas estas profecías que se dijeron porque ese es el plan de Dios. Era un plan de sufrimiento desde antes de la fundación del mundo. Ese plan ya está. A veces nos cuesta, como ya dijimos, a veces nos cuesta a nosotros seguir el plan de Dios. Pensamos que tenemos un plan mejor. Pensamos que, como algunos predican, no de nuestras iglesias, pero algunos predican que el plan de Dios es lindo, es paz, es amor, no hay tribulación. Y si hay dificultades es porque no tenés fe. Es porque no estás obedeciendo a Dios en tu vida. Cuando miramos, si fuera así, Jesús nunca hubiese venido a morir. Él vino a cumplir con el plan de Dios, a seguir la voluntad de Dios, y no fue lindo para Jesús. Y sin embargo lo hizo. Y a veces en nuestra vida el Señor quiere que vivamos cosas porque es el plan de Dios. A veces no lo entendemos y quizás no lo vamos a entender hasta estar en el cielo. Sin embargo, Dios dice, obedéceme, seguime, yo tengo el mejor plan. Y a veces somos como los discípulos. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Y necesitamos decir, no, este es el plan de Dios, vamos a seguir el plan de sufrimiento. Y la segunda cosa que vamos a ver, podemos volver a Mateo, pero la predicción de su sufrimiento. Sí, los profetas ya profetizaron un montón de cosas y el plan y todas las cosas que el Señor Jesús tenía que cumplir, pero el Señor ahora nos va a decir, en el versículo 18 y 19, nos va a marcar el futuro, lo que le esperaba en los próximos días. Dice así en el 18, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Vamos hasta ahí nomás, después leemos el 19. Pero la primera cosa que vemos acá es que va a ser entregado. La palabra entregado da la idea de que va a ser traicionado y entregado. Y sabemos que eso pasó porque Judas lo traicionó, lo entregó. Unos días después lo entregó a los líderes religiosos que lo estaban esperando, que estaban ansiosos de tenerlo para poder condenarle a muerte. Pero acá Jesús está diciendo unos días antes, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Alguien lo va a entregar, alguien lo va a traicionar y lo va a entregar ¿a quién? A los principales sacerdotes y escribas. Ahora, si estudiás en el tiempo de Mateo, podés estudiar libros de historia o aún la Biblia nos menciona, pero habían varios sacerdotes. Tenían un sistema donde realmente habían miles de sacerdotes en diferentes ubicaciones de ahí de Jerusalén o realmente de todo Israel. Pero primero tenías un sumo sacerdote que era el principal. Él era el más alto de todos y después tenías, realmente más abajo para arriba, pero tenés los levitas que eran los que hacían el sacrificio, los que preparaban todos. Ellos eran los más bajos, ellos eran los que hacían el ritual de sacrificio. Y aunque eran en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Éxodo eran exaltados porque eran los principales para eso, hoy en día ya era como un trabajo lindo, joya, pero no tenías poder, ¿no es cierto? Sino que vos hacías el sacrificio. Eso eran los levitas y ellos estaban abajo de todo. Después tenías en la corte tenías los sacerdotes normales. Ellos estaban un paso más arriba de los levitas y ellos normalmente trabajaban de día a día. Había diferentes sacerdotes que hacían las tareas que había que hacer. Después tenías los sacerdotes que estaban encargados de todo el trabajo semanal. O sea, cada día tenías un grupo de sacerdotes y ahora tenías uno que estaba encargado sobre ellos, que era el sacerdote de las cosas semanales y estaba encargado de que todos hagan su trabajo. No sabemos bien todos los detalles de lo que hacían, aunque seguro que está en algún libro de historia, pero tenían diferentes personas. Y después tenías el capitán o el jefe del templo, ¿no?
y ese era bastante respetado, y arriba de él tenías el sumo sacerdote, que era el rey, si podemos decirlo así, ¿no? Él era el que mandaba, el que decidía todas las cosas, el más importante dentro de toda este grupo de religión, ¿no es cierto?, de los judíos. Y viene a los principales sacerdotes, ellos eran los principales, pero viene también a los escribas. Los escribas ya hemos aprendido de ellos antes, pero los escribas llegaron a su lugar por conocimiento, por estudiar. ¿Y qué es lo que estudiaban? Realmente lo que eran abogados. Eran abogados, aunque que estudiaban la palabra de Dios, pero que escribían algunos de los mandamientos para poder cumplir, entre comillas, con la palabra de Dios. Pero eran personas que llegaron allí por estudiar, por interpretar la ley, y nadie podía hacer nada sin que ellos vengan a interpretar la ley. Y estos eran los líderes principales, y el Señor dice, Jesús, iba a ser entregado a estos líderes. Y eso es lo que sucede. Pero Él está diciendo, estos son los detalles de lo que va a pasar en los próximos días. Prepárense, pero esto es lo que va a pasar. Y fue entregado entonces a los sacerdotes, principales sacerdotes y escribas. Y le condenarán a muerte. Ellos tuvieron lo que llamaríamos, ellos eran los jueces y trajeron cosas para decir que Jesús era culpable y lo condenaron a muerte. Lo condenaron a muerte. Pero algo que es interesante es que ellos no podían matarlo. ¿Por qué no podían matarlo? Porque Roma estaba encargado de Israel en ese tiempo. Y Roma les había sacado el privilegio, o realmente la legalidad, para que ellos puedan matar a alguien. Roma estaba encargado de eso. Entonces ellos tenían que presentar su caso delante de los romanos. Versículo 19. Lo condenaron a muerte en el versículo 18, pero no podían matarlo. Entonces versículo 19, y le entregarán a los gentiles. Los gentiles son los romanos. No podían matarle porque no tenían la autoridad para hacerlo. Entonces lo van a entregar a los líderes gentiles para que ellos decidan matarlo. Entonces empezaron a armar supuestas causas contra el Señor. Y una de las cosas que dijeron es que Él habla mal contra el César. Y como habla mal contra el César, eso sí lo tomaban en serio. Entonces lo trajeron a Jesús y lo entregaron ¿a quién? A alguien que conocemos bien, Pilato. Pilato era la persona que estaría encargado de parte de los romanos para poder darle la autoridad a los judíos o crucificarle, que es lo que hicieron, pero condenarlo a muerte. Entonces Pilato lo mira y dice, no encuentro nada malo en él. ¿Pero qué tenía Pilato? Bueno, Pilato ya no era alguien muy querido por el César y los romanos en ese tiempo. Se había mandado varias macanas y había una situación política no muy buena entre ellos. Entonces él ya, y no es solamente que temía perder su lugar, sino que temía perder su vida por no estar haciendo lo que el César quería. Entonces, como miedo a eso, los líderes religiosos judíos le dijeron, vamos a decirle al César lo que vos estás haciendo y vas a estar en problemas. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Bueno, voy a hacer lo que ustedes quieren, ¿no? Se quiso lavar las manos, no pudo y terminó condenando al Señor. Lo terminó llevando a crucificarlo. Pero mientras tanto, después de todo eso que pasa con Pilato, dice, lo entregarán a los gentiles ¿para qué? Para burlarse de él. Si recuerdan, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas que era para burlarse. Acá está su rey, ¿no? Lo escupían, lo maltrataban, le decían diferentes cosas. Acá está el rey de los judíos. Se burlaron de él, le azotaron. Sabemos eso, lo vemos en la palabra de Dios y lo vamos a ver en unas semanas más adelante aquí en Mateo, pero lo azotaron. Lo azotaron con, tenían no me sale la palabra ahora, pero lo azotaron, agregaban pedazos de metal o pedazos de hueso para pegarle en la espalda al Señor y lo azotaron, realmente lo desfiguraron. Hicieron eso. Y después finalmente lo crucificaron. Y sabemos toda la historia esa de la cruz. El Señor está a unos días de que todo esto suceda realmente. Y Él les está diciendo a los discípulos, ustedes esperan un rey que va a venir a reinar, pero el plan de Dios no es ese todavía.
El plan de Dios es que Cristo venga y sufra. Necesita sufrir, necesita hacer el sacrificio. Y escuchen bien, discípulos, dice, esto es lo que va a pasar. Vamos a ir a Jerusalén. Ya sé que ustedes no quieren, pero vamos a ir a Jerusalén. Y voy a ser entregado, traicionado, y me van a entregar a los líderes religiosos. Y los judíos van a condenarme a muerte, pero no pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces van a llevarme a los gentiles. Y los gentiles van a burlarse de mí, van a azotarme, van a maltratarme, van a escupirme, van a hacer todas estas cosas y finalmente van a crucificarme. Eso es lo que dice el Señor. Es una predicción de todo lo que iba a pasar. Pero noten la última frase, siempre me impacta que los discípulos dejaron de escuchar esta frase. Dice, versículo 19, y al tercer día resucitará. Claro, a veces es fácil para nosotros decir, bueno, ya sabemos que resucitó porque tenemos toda la Biblia. Los discípulos no entendieron eso, se lo repitió 3 veces, no entendieron eso, solamente pensaban, mi rey, mi Señor, el Mesías, va a morir. ¿Cómo puede ser? Y el Señor dice, todas estas cosas van a pasar porque es el plan de Dios. Y cada detalle está en el plan de Dios y va a salir perfectamente así. Pero el detalle más importante de todo esto es que va a mostrar que Él es Dios y al tercer día va a resucitar. Una de las cosas cuando yo evangelizo, ¿no? y siempre me preguntan sobre esto, diferentes personas que creen diferentes religiones, ¿no? Dicen, bueno, eso es bueno para vos llegar a Dios de la manera que vos querés llegar, pero hay muchos caminos de llegar a Dios. Y te empiezan a decir, porque esta religión hace esta cosa, y este era un hombre muy bueno, y empiezan a nombrarte a otras personas. Y siempre les digo, la diferencia es que esas personas están muertas hoy, pero el Señor está vivo, porque Él resucitó, porque Él es Dios. Y Él dijo, voy a resucitar, y Él resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, para que vos y yo podamos ser reconciliados con Dios. Imagínense que los discípulos están allí, y si los discípulos dicen, Dios, no sigas el plan, Jesús, no sigas el plan de Dios, ¿qué hubiese pasado? Jesús dice, bueno, no voy a seguir el plan de Dios, la verdad que prefiero estar acá con ustedes, podemos hacer nuestra propia Pascua allí en Galilea, no tengo que ir y morir. ¿Y qué hubiese pasado con nosotros? Estaríamos muertos en nuestro pecado. Pero Dios tenía un plan, el plan era que Cristo sufriera, porque necesitábamos sacrificio por nuestros pecados, y ese es el plan, y cada detalle está en el Señor. Ahora noten cómo reaccionan los discípulos, les doy un adelanto de la semana que viene, pero versículo 20. El Señor les acaba de decir todo esto y ellos dijeron, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo, y le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? Ella y los dos discípulos estaban pensando en el reino. No entendieron nada de lo que les acababa de decir el Señor. Y más adelante, y lo vamos a ver la semana que viene, los discípulos, cuando escuchan que ellos fueron a hablarle a Jesús, se enojan. ¿Pero por qué se enojan? Se enojan porque dijeron, vos llegaste primero que yo a preguntarle al Señor por esa posición. Porque lo único que podían pensar era en el reino. No entendían el plan de Dios, no escucharon el plan de Dios, estaban metidos en su forma de pensar. Y el Señor dice, hay un plan. Este es el plan. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Y lo único que podía reconciliarlos era sacrificio. Porque el Señor el Señor elaboró un sistema de sacrificio en Israel que era tenía que haber sacrificio para el perdón de los pecados. Y Dios organizó todo eso, ese era su plan. Y en este caso Él manda a Jesús a ser ofrecido, el justo por los injustos, para traernos a Dios. Y damos gracias a Dios que Jesús siguió el plan de Dios. Un versículo más que les leo, que habla de esto, 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Él siguió el plan de Dios, entregó su vida, siendo justo, sin pecado, sin maldad. Podría haber evitado la cruz porque Él no lo necesitaba, Él era perfecto, pero lo hizo para morir por los injustos. Esos somos nosotros, los pecadores, los que por nuestra propia cuenta no podemos nunca llegar a Dios. Y Dios entregó su vida, siguió el plan de Dios para que vos y yo podamos ser reconciliados con Dios, para que vos y yo podamos tener esa herencia incorruptible, que podamos tener esa vida eterna, que podamos adorar a Dios por toda la eternidad, que podamos tener nuestros pecados perdonados. Damos gracias a Dios que no siguió Jesús el plan de los discípulos, sino que siguió el plan de Dios, porque es el que nos da esperanza. Cuando leo este pasaje, hay también algunas cosas me anima en mi vida espiritual también, porque digo, Dios tiene todo en su control y entregó todo, pero también tenía cada detalle calculado hasta el último pelito, ¿no?, de todo lo que iba a pasar. Y es así en nuestra vida también. Hay momentos en tu vida donde no entendés qué está pasando o por qué está pasando, pero Dios sabe todos los detalles y por qué. Y tiene un plan que es mejor que tu plan y mi plan. No nos gusta, muchas veces queremos evitarlo, pero ese es el plan de Dios para nuestra vida. Para terminar, por medio del sufrimiento de Cristo fuimos redimidos entonces. Da gracias a Dios por la salvación que Él te ha dado. Da gracias a Dios porque Él te salvó. Hay personas en la vida espiritual que lo único que piensan es, tengo que seguir todas estas reglas que marca la Biblia, ¿no? Cuando realmente eso no es lo que debemos estar enfocando, debemos estar enfocándonos en, gracias Señor porque me salvaste, cuando no lo merecía. Gracias por cumplir el plan de Dios y hacerlo para que yo pueda tener redención, perdón de pecados y una relación con Dios. Da gracias a Dios por tu salvación. Y a veces decimos, la vida espiritual es difícil, y después vemos cómo sufrió Jesús, que es el Hijo de Dios, y sufrió en gran manera. Entonces la pregunta es, ¿cómo no podés vivir para el Señor, sabiendo que Él sacrificó su vida para que vos tengas perdón de pecados? ¿Cómo es que no podés vivir para el Señor? Damos gracias a Dios por la salvación y debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para darle gloria a Él, porque Él merece gloria y honra y merece ser exaltado y va a ser exaltado, pero merece ser exaltado en mi vida y en tu vida, porque Él nos ama. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias por el mensaje de salvación que vemos aún desde el principio. Cómo mandaste a tu Hijo a morir, a ser entregado, a ser maltratado, a ser realmente crucificado por nuestros pecados. Señor, te damos gracias que Él siguió el plan, cumplió con el plan y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y que hoy nosotros como pecadores, que no podíamos hacer nada para estar en una relación contigo, hoy podemos creer en ti, arrepentirnos de nuestro pecado y que podemos ser perdonados, reconciliados, tener vida eterna, tener herencia incorruptible. Señor, te damos gracias porque no lo merecemos. Señor, pedimos que el deseo de nuestro corazón sea de glorificarte y adorarte y vivir una vida dedicada a servirte, aun cuando es difícil, aun cuando pasan cosas que no queremos que pasen. Sabemos que tú estás en control y, Señor, pedimos que el deseo de nuestra vida sea vivir para ti. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios. Capítulo 11. Tienen ahí el jugo y la galletita para la cena del Señor, pero ténganlo.
Creo que es un buen mensaje que nos hace acordar lo que el Señor hizo. Y vamos a leer este pasaje acá, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Conocemos bien este pasaje. El Señor entregó su vida para que vos y yo podamos tener el perdón de pecados. Y lo que vamos a hacer ahora, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de Cristo, simboliza el cuerpo de Cristo, y el jugo simboliza la sangre de Cristo. Y lo que estamos haciendo es recordando lo que el Señor hizo al entregar su vida, su cuerpo, su sangre por nuestros pecados. Y nos dice acá Pablo que debemos examinar nuestro corazón. Porque habían personas en la iglesia de Corinto que estaban viviendo para sus propios placeres, estaban viviendo lejos del Señor, no les importaba nada. Y después venían los domingos o cuando sea que se reunían y actuaban como que todo era para la gloria de Dios, pero sus vidas estaban lejos, estaban en pecado, estaban tomando decisiones que no agradaban a Dios. Y dice: examínese cada uno a sí mismo. Queremos examinar nuestro corazón porque es un momento de adorar a Dios, pero Dios quiere un corazón limpio cuando le adoramos. Y Pablo dice: examínese cada uno a sí mismo para que no participe de la cena del Señor indignamente. Es un momento para pensar en lo que el Señor ha hecho por nosotros y también pensar en tu propio corazón si estás viviendo para Él. Y arreglar cuentas con el Señor ahí en tu corazón. Y si no puedes arreglar cuentas con el Señor, te motivo, te aviso, te digo que no participes de la cena del Señor. Más importante es que arregles cuenta con el Señor, pero si no podés hacerlo, no participes. Vamos a tomar un momento para poder examinar nuestro corazón y después participamos de la cena del Señor. Bien, nos dice en el versículo 23: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Participemos. Voy a pedirle a José Luis si puede orar dando gracias por el pan y después damos gracias por la copa también. Señor, te agradecemos porque tú viniste a vivir como un hombre y a dar tu vida por nosotros que no nos merecemos. Y Señor, gracias por todo lo que hiciste a favor nuestro, por la salvación que tú nos has dado. Gracias por todo el nombre de Jesús. Nos dice versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Participemos.
Padre nuestro, te damos gracias otra vez más mientras pensamos en el sacrificio de entregar a tu Hijo en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque entregaste tu cuerpo a ser maltratado, a ser traspasado, a ser realmente abusado en gran manera, Señor. Pero entregaste también tu sangre, entregaste tu vida, y tu sangre es la que nos limpia de pecado. Pagó por el pecado nuestro y tuvo victoria sobre la muerte, victoria final sobre Satanás. Y Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Te damos gracias, Señor, que al tercer día resucitó, mostrando que Él era verdaderamente y es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y Señor, te damos gracias porque nuestra fe, nuestra vida espiritual está basado en lo que Él hizo en la cruz. Y te damos gracias por eso, Señor. Pedimos que nuestras vidas sean vidas dedicadas a servir y adorar a Dios y agradecerle por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Una canción para terminar. ¿Cuán bueno es Dios? Si no la conoces es bastante fácil. Tenía otra. Está. Sí. Vos tenés las dos. Después es Cristo me amó y después Juan, bueno Dios. Bien. Vamos otra vez con el primero entonces. Cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios que a su Hijo envió. Cristo me amó. Cristo me amó. Cristo me amó, pues por mí murió. Bien, algunos avisos. Primero que nada, pueden adorar al Señor con sus ofrendas. Está en la caja allí atrás. Por protocolo tenemos que seguir con eso, pero el Señor nos da la ofrenda para adorarle, así que les animo a adorar al Señor de esa manera. Pueden ponerlo allí en la caja. También la semana pasada me olvidé, pero no sé si vieron, pero el cartel allí afuera lo hemos renovado, ¿no? La otra lona ya estaba, tenía agujeros y ya no se veía el color, las luces no andaban. Ahora está desde hace 10 días ya que está funcionando, se prende la luz de 7 a 10 de la noche, todas las noches, y también tiene una lona nueva. Así que damos gracias a Dios que pudimos hacer eso y esperemos, o sea, es para que la gente vea que es una iglesia, está el cartel, pero damos gracias a Dios por eso. Algunos pedidos de oración, les comento. Hay un hermano en Talar, Sergio, no sé si lo conocen, es un hombre de mi edad, un poquito más grande creo, peladito, pero siempre él está allí con una sonrisa, contento. Y realmente Sergio, su hija en este momento está muy mal de salud, siempre ha tenido problemas, su hija Bianca siempre ha tenido grandes problemas de salud, y le están haciendo algunos estudios en estos días, pero está muy mal ella. Así que oramos por Sergio, oramos por Bianca, oramos por el resto de la familia. La esposa de Sergio no conoce a Cristo como su Salvador, oramos por su salvación, pero oramos por ellos en este tiempo. Es un tiempo muy difícil y Sergio realmente conoció a Cristo hace unos años atrás, cuando empezaron la iglesia allí, y él siempre ha estado contento,
aún con todas las tribulaciones que está enfrentando con su hija y todo, pero oramos que Dios lo use y que Dios los anime, los fortalezca. Así que oremos por Sergio, especialmente por la hija Bianca en este momento. También oramos por Daniel Suárez. Estaba haciendo un estudio del pulmón para ver si estaba todo bien y encontraron que tiene piedras en la vesícula. Así que oramos, está esperando en este momento un turno, tratando de conseguir un turno con un gastroenterólogo para ver cómo se mueven de aquí en más, pero aparentemente va a haber una operación necesaria para eso. Así que oramos por Dani, oramos que pueda conseguir los turnos que hoy en día están, si no es relacionado al COVID, están muy limitados, aunque hay algunos que se están abriendo ahora, pero oramos que pueda conseguir todo eso y que pueda hacer lo necesario para que él pueda estar mejor. Así que oramos por Dani. Oramos por los hermanos que nos han venido hoy, oramos que puedan ser animados también en la vida espiritual, por la palabra de Dios, y hermanos, les animo a ministrarlos, aunque no vinieron, WhatsApp, llamado, mensaje, lo que sea, para animar el uno al otro, y seguimos viviendo para el Señor. El Señor quiere que vivamos para Él, así que nos animamos a vivir la vida espiritual como Dios manda, que podamos seguir creciendo, y necesitamos el uno del otro para seguir haciendo eso. Así que eso es todo lo que tengo yo. Vamos a orar y terminamos con la reunión esta mañana. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias que podemos venir a tu casa, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho en la cruz, y pedimos, Señor, que al haber conocido a Cristo como nuestro Salvador y recibido el perdón de pecados, que nuestro deseo, que nuestra meta, que nuestra andar día a día sea vivir para ti, traerte gloria a ti, crecer y conocerte más. Señor, pedimos que ese sea el deseo de nuestro corazón y que podamos aplicar tus verdades para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Pedimos, Señor, ahora que nos animes, nos fortalezcas en tu palabra. Pedimos por las personas que nos han venido hoy, Señor, pedimos que los animes también por medio de tu palabra, que puedan estar bien y que pronto puedan estar aquí adorando al Señor con nosotros. Pedimos, Señor, ahora también que nos cuides al regresar a nuestros hogares, que realmente nos des oportunidades de vivir para ti, que nos des oportunidades de compartir el Evangelio con otros y que podamos glorificar tu nombre de esa manera, Señor. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga.